Bien, vamos a empezar con las soluciones del repaso número 4. Sí, vamos con el cuadrito que veo que costó un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Varias columnas, ¿no? A, B. Y a partir de esas dos columnas, a partir de la columna A y la columna B, tengo que empezar a rellenar todos estos casilleros, ¿sí? Con los datos que tengo acá. Veamos en la tercera columna, ¿sí? Acá. Me dice a al cuadrado, ¿no? Entonces yo en cada casillero tengo que colocar la letra A elevada al cuadrado, ¿sí? Y vemos que en la primera fila la letra A corresponde al menos 1. Entonces, ¿qué voy a escribir? Menos 1 al cuadrado, ¿no? Y tengo que poner la solución, ¿sí? Pero esto, así como está, estaría mal. ¿Por qué? Porque este 2, ¿sí? El exponente yo veo que está afectando a toda la letrita A, ¿no? Eso se ve bien. Y acá mi letra A es menos 1. Es decir, este 2 tiene que estar afectando a todo ese menos 1. Yo les había explicado que no es lo mismo esto que esto, ¿no? Este 2 está afectando a todo lo que está acá, al menos y al 1. Y en este caso el 2 solamente está afectando al 1, no al menos, ¿sí? Entonces, acá es necesario poner los paréntesis, ¿sí? Había que tener cuidado con eso nada más. Y esto es igual a 1 positivo, ¿sí? Y esa era la idea de este cuadrito. Entonces, voy a ver el cuadrado. Tengo 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Reemplacé por 3 porque acá me dice b al cuadrado. Y en esta fila mi letra b es 3. Ahora después me dice a al cubo. Entonces pongo paréntesis menos 1 al cubo. Y recordemos que habíamos visto en los videos anteriores, ¿no? Un número que tiene como exponente otro número impar, ¿sí? Y la base era negativa, significaba que esto, al final el resultado iba a ser negativo, ¿sí? Menos 1 al cubo, menos 1, ¿sí? Recordemos que al 1 si lo multiplico 3 veces por sí mismo me da 1. Vamos al B. Sería 3 al cubo, ¿no? Y 3 al cubo me da 27. Y así tenía que ir rellenando el cuadrito, siempre teniendo en cuenta los signos. Tengo que tener cuidado ahí, recordar poner el paréntesis, ¿sí? Después a la 0, vuelvo a colocar los paréntesis. Menos 1 a la 0, y habíamos dicho que cualquier número elevado a la 0 daba como resultado 1, ¿sí? B a la 1 tengo después. Cualquier numerito elevado a la 1 me daba como resultado el mismo número. La base queda igual, ¿sí? Y después acá tengo una cuentita. Yo la voy a hacer acá abajo. Tengo a al cuadrado y anoto, ¿sí? Porque acá no va a entrar claramente. Entonces anoto al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado más b al cuadrado. Sería 3 al cuadrado, ¿sí? Menos 1 al cuadrado da 1, más 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? Recordemos, este menos está siendo afectado por el 2, ¿sí? Y cuando yo elevo un número negativo a un exponente par, recordemos que esto quedaba positivo, ¿sí? No recuerdo si lo dije acá, pero bueno, lo aclaro en este ejercicio. Vuelvo a repetir. Si tengo una base negativa elevada a un exponente par, el resultado final va a ser positivo, ¿sí? Por eso que acá quedó 1. Y 1 más 9, 10. Entonces este resultado de acá sería 10, ¿sí? Y así tengo que ir rellenando el cuadro. Voy a hacer el de la segunda fila y después pauso el video y voy a colocar las respuestas del resto para que lo tengan, ¿sí? Vuelvo acá. Esto sería menos 5 al cuadrado, ¿sí? Y fíjense, base negativa, exponente par. Esto va a quedar positivo. Y 5 al cuadrado, 25. ¿Sí? Voy acá. Menos 2 al cuadrado, otro número negativo al cuadrado.
Esto lo va a ser positivo porque el exponente es par, quedándome más 4. ¿Sí? Al cubo. Sería menos 5 elevado al cubo. Y ahora sí, un numerito, ¿sí? Negativo elevado a un exponente impar, esto va a quedar negativo, ¿sí? Y 5 al cubo es 125, ¿sí? B al cubo, lo mismo, me va a quedar menos 2 al cubo. Exponente impar, base negativa, el resultado final va a ser negativo. Y 2 al cubo, 8, ¿sí? A la 0. Esto no va a cambiar, cualquier número elevado a la 0 me da como resultado 1. Y cualquier número elevado a la 1 me da como resultado menos 2. El mismo numerito, la misma base. Y acá tengo a al cuadrado más b al cuadrado. Y acá los tengo, ¿sí? En uno me dio 25, se ve eso, ¿no? 25 y en el otro 4. Y tengo que sumarlos. 25 más 4, ¿cuánto me da? 29. ¿Sí? Ahora yo lo que voy a hacer es pausar el video y pasar y escribir acá directamente las respuestas. Bien, acá ya puse las respuestas de cada casillerito, ¿sí? Hice el mismo procedimiento de acá arriba, pero no lo anoté porque por falta de espacio, ¿sí? Ven que acá ya me estaba quedando más pegadito, todo muy juntito. Entonces directamente puse los resultados, pero el procedimiento es el mismo, ¿sí? Recordemos poner los paréntesis cuando estamos hablando de un número negativo, porque el exponente, en este caso, tiene que afectar también al signo menos, ¿sí? Ahora vamos a avanzar al punto 2. Bien, vamos con el punto 2. Acá lo que había que hacer es resolver aplicando propiedades, lo que me pide el ejercicio, y yo me tengo que amoldar, por así decirlo, a lo que me piden, ¿sí? Si me piden resolverlo aplicando propiedades, tengo que hacerlo de esa forma. ¿Existen otras? Sí. ¿Cuáles? Y bueno, por ejemplo, acá puedo resolver este por un lado, este por otro, y después multiplicarlos y dividirlos. Y ya está. Pero ahí no apliqué ninguna propiedad de la potenciación, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, siempre lo vemos de izquierda a derecha, recordemos eso, ¿sí? Empezamos por acá. Y ahora vemos, ¿cómo son las bases? ¿Sí? Recordemos que la base era el que estaba en el piso y el exponente que estaba en el techo. Entonces, ¿cómo son las bases? Iguales. Y cuando las bases eran iguales y se estaban multiplicando, dividiendo, lo que podíamos hacer es escribir una sola vez la misma base, que es menos 3, y los exponentes sumarlos o restarlos dependiendo de las operaciones que hay en el medio. Si hay una multiplicación lo sumábamos, si hay una división lo restábamos. Entonces yo acá veo 2, ¿sí? Y 3, y hay una multiplicación en el medio. ¿Qué va a pasar? Se van a sumar 2 más 3. Y ahora entre el 3 y el 4, ¿qué hay? Una división. Se están dividiendo, por lo tanto van a pasar a restarse. Y ahora 2 más 3, 5. Y 5 menos 4, 1. ¿Sí? Y una vez que llegamos a este punto, tenemos que resolverlo. Menos 3 a la 1 me da como resultado menos 3. ¿Sí? Y ahí ya está. Así lo teníamos que resolver. Porque si lo hacemos, en este caso tal vez no es tanto, pero en los de abajo sí, porque dan números muy, muy grandes. Entonces, hacerlo a mano cuesta un montón. Y la calculadora a veces no la saben utilizar bien y ponen mal los números o mal las divisiones. Entonces, ahora acá lo que nos conviene es aplicar propiedades de la potenciación. Vamos al caso del punto B. Tengo menos 5 al cubo, pero todo a su vez elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos las propiedades de potenciación. Yo se las escribí, ustedes las tienen que tener al ladito y se van guiando con eso. ¿Qué propiedad puedo aplicar acá con estos dos exponentes? Potencia de otra potencia. Cuando hay un exponente elevado a otro, ¿qué les pasaba a estos dos? ¿Qué les pasaba? Se multiplicaban. Entonces me queda menos 5, menos 5 elevado a la 3 por 2, que es 6, ¿no? Y este menos 5 al cuadrado queda igual. ¿Y ahora qué pasó? Tengo las mismas bases y se están dividiendo. Entonces puedo escribir la misma base, menos 5, y restar los exponentes de arriba.
6 menos 2, que eso me da 4. ¿Sí? Y menos 5 a la cuarta, me fijo. Base negativa y exponente par. Esto yo ya sé que va a dar positivo al final, ¿sí? Y 5 a la cuarta, lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar al 5 4 veces por sí mismo, ¿no? Y eso me da un total de 625. ¿Sí? Bien, vamos al C, que este es un poquito más largo, ¿sí? Acá hay que empezar a resolver un poco, ¿no? Yo tengo una serie de multiplicaciones acá y veo que las bases no son iguales, son distintas, ¿no? Menos 1 por menos 2 por menos 3. Yo lo que voy a hacer es resolver esta partecita de acá. Menos por menos, y yo siempre lo que hago primero son los signos, para no confundirme después. Menos por menos más, y más por menos, menos. 1 por 2, 2, y 2 por 3, 6. Bien. Ponemos entre paréntesis. Ponemos el corchete, todo como está, elevado a la 8. ¿No? Bien. Dividido. ¿Y acá qué tengo? Potencia de otra potencia. Exponente elevado a otro exponente. Que pasado con los exponentes se multiplicaba. 3 por 2, 6. Y ahora fíjense, tengo una división y las bases son iguales. No importa que esté un corchete y un paréntesis. Eso mucho no va a cambiar. ¿Sí? Si lo quieren ver de otra forma, por así decirlo, yo me puedo imaginar que este menos 6, como no tiene ningún exponente acá arriba, hay un 1 invisible, ¿sí? Y acá podría aplicar lo mismo que hice acá. 3 por 2. Acá podría ser 1 por 8. Que me quedaría menos 6 a la octava. Es lo mismo, ¿sí? Bien, y como se están dividiendo y las bases son iguales, dejamos la misma base y restamos los exponentes. 8 menos 6, 2. ¿Ven cómo se achicó bastante el exponente? Porque si ustedes ponen en la calculadora menos 6 a la octava, miren, yo lo voy a escribir acá, para que vean el número gigante que da. Menos 6 a la octava. Da 1.679.616. ¿Sí? Entonces son números bastante altos. Entonces es por eso que nos conviene en este caso aplicar propiedades. Y ahora nos quedó menos 6 al cuadrado y eso es mucho más sencillo. Base negativa, exponente par, esto va a quedar positivo. Y 6 al cuadrado, 36. ¿Sí? Y por último, que lo escribí acá atrás, vamos al D. ¿Sí? En el D, ¿qué tengo que aplicar? Tenemos que recordar una de las propiedades que habíamos visto en los anteriores videos, que es la propiedad distributiva del exponente. ¿Sí? Cuando se está multiplicando o dividiendo, se puede distribuir. Cuando está sumando o restando, no se puede. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Distribuir el 6. Pero, ojo, ojo, ojo. No tengo que multiplicar este 6 con este 2 y este 6 con este 3. No. Este 6 se distribuye y lo que multiplica, ¿sí?, a lo que en verdad se distribuye es a los exponentes de cada numerito. Lo mismo pasa acá con el 4, ¿no? Se distribuye a los exponentes de cada numerito. Y veo que los exponentes de cada número es 1, porque no hay nada escrito y uno da por supuesto que es ese 1. Entonces me quedaría 2 a la sexta por 3 a la sexta dividido 2 a la cuarta por 3 a la cuarta. ¿Sí? Esto estaría entre paréntesis, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que seguir acá? Porque tal vez confunde que hay una multiplicación acá, después una división y una multiplicación. A ver, acá vamos a retomar algo que vimos este año, ¿sí? A mí me gusta expresar este tipo de cosas en forma de fracción. Me es más cómodo verlo así, capaz que a ustedes también. Entonces, lo expreso de esa forma. Recordemos que una fracción y una división representan lo mismo, ¿sí? Esa línea que se hace en el medio, ¿no? Por ejemplo, tengo un medio, ¿no? Esa línea que se hace acá representa una división, es lo mismo, ¿sí? En vez de poner los dos puntitos, uno pone esa línea. 2 cuartos por 3 cuartos. Entonces, ¿qué puedo aplicar acá? Cociente de potencias de igual base, esa propiedad.
que me plantea esa propiedad, que si las bases son iguales y se están dividiendo, las puedo restar. Entonces hago 6 menos 4, porque acá las bases ambas son 2, la misma. 6 menos 4, 2. Por, y acá lo mismo, 3 al cuadrado. 2 al cuadrado me da 4, por 3 al cuadrado 9, y 9 por 4 me da 36. ¿Sí? Ahora voy a anotar el punto 3 para también resolverlo. Bien, en el punto 3 teníamos que resolver esas raíces simplemente, ¿no? Acá dice, calculen las siguientes raíces cuando sea posible. ¿Qué querrá decir eso? Ahora lo vamos a ver. La raíz cuadrada de 16, ¿no? Recordemos que si acá no aparece nada, hay un 2 invisible, ¿sí? Se lee de esa forma, ¿no? Raíz cuadrada de 16. ¿Qué número multiplicado 2 veces por sí mismo le da lo que está acá adentro, el 16? Y ese numerito es el 4. Porque 4 por 4 me da 16. Recordemos que eso también lo vimos, ¿no? Porque 4 al cuadrado me da 16. Raíz cúbica de menos 8. Acá empiezan a estar los negativos adentro, ¿sí? Entonces, la raíz cúbica de un número negativo, ¿existe? Y en los anteriores videos yo les comenté que sí. Si el índice es impar y el radicando es negativo, hay solución. Y esa solución va a ser negativa. Pero la hay. Entonces, ¿qué número multiplicado 3 veces por sí mismo le da menos 8? El menos 2. ¿Por qué? Porque si yo hago menos 2 por menos 2 por menos 2, fíjense, menos por menos más, pero más por menos menos, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Ven que me da menos 8? Entonces el resultado es menos 2. La raíz cuarta de 16, que número multiplicado 4 veces por sí mismo le da 16, y ese es el numerito 2, pero positivo, ¿no? Raíz quinta de 1. Cuando el radicando es 1, no importa cuál sea el índice, ¿sí? Puede ser raíz 1.000.000, ¿sí? De 1, que el resultado va a seguir siendo 1, ¿sí? Porque yo puedo multiplicar 1.000.000 de veces al 1 por sí mismo y va a seguir dándome 1. Raíz cúbica de menos 216. ¿Qué número multiplicado 3 veces por sí mismo me da menos 216? Ya sabemos y tenemos claro que este resultado va a ser negativo, ¿sí? Y el numerito es 6, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, raíz quinta de menos 32. Vuelve a pasar lo mismo acá, ¿no? El índice es impar y el radicando negativo. Hay solución. Esa solución va a ser negativa. Y el numerito que se multiplica 5 veces por sí mismo y me da 32 es el numerito 2. Vuelve a ser menos 2, ¿sí? Coincidencia. Y acá raíz cuadrada de menos 36. Acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el índice es par. ¿Cuál es el problema con eso? El problemita es que no existe ningún número que multiplicado 2 veces por sí mismo, el mismo numerito, multiplicado 2 veces por sí mismo, me dé un número negativo. ¿Qué quiere decir? A ver, si yo les preguntara la raíz cuadrada de 36, ustedes me responden 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6 es 36. Y de menos 36, capaz que dicen, bueno, es menos 6. Pero no. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué pasa si yo escribo menos 6 por menos 6? ¿Me da menos 36? No, menos por menos esto da más, 6 por 6, 36 positivo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y si puedo hacer 6 por menos 6? Ah, esto es verdad, da menos 36, pero acá hay un problema. No estamos tomando dos números iguales, son distintos. No es lo mismo que ustedes tengan 6 pesos a que me deban 6 pesos, ¿sí? Entonces, cuando el índice es par y el radicando negativo, no existe en los conjuntos que nosotros estamos viendo ahora. Ustedes en secundaria más adelante, mucho más adelante, van a ver un tipo de conjuntos numéricos en donde entra este tipo de numeritos, ¿sí? Pero eso lo van a ver mucho más adelante. Y la raíz cúbica de menos 27 es menos 3, ¿sí? Recordemos que si el índice es impar y radicando negativo va a haber solución, esa solución va a ser negativa, y un número que multiplicado 3 veces por sí mismo le da 27, es el numerito 3. ¿Sí? Dejamos hasta acá el video y en el que sigue voy a hacer el 4 o el 5 y tratar de hacer también los problemas.